Padre santo y bueno, Señor, toda honra y toda gloria hacia ti. Señor, te imploro que nos permitas recibir, Señor. Quita de mí todo estorbo, Señor, para que tú puedas fluir y podamos ser bendecidos y nutridos por tu palabra, Señor. Te imploro, Señor, que trates con el corazón de cada uno de los que estamos aquí, empezando con el mío, Señor, para que tu palabra sea realmente expuesta y comprendida, Señor, para honra y gloria tuya y para bendición nuestra. Señor, te lo imploro en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La predicación de hoy la titulé Deudor, porque todos somos deudores, o al menos lo fuimos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz por nuestro pecado. Por lo tanto, y lo puse entre paréntesis, no te olvides de dónde te sacó Dios. No olvides de dónde te sacó Dios. Miren, hay una frase bien interesante que se enseña en las escuelas. Hay variantes, pero más o menos dicen lo mismo. Aquel que ignora o desconoce su historia está condenado a repetirla. Obviamente esto se refiere a la parte negativa, ¿no? Porque cuando conoces tu historia puedes emular o repetir lo bueno. Pero cuando eres ignorante de tu historia, peor, cuando uno es ignorante por gusto, de manera voluntaria, entonces estás condenado a cometer los mismos errores una y otra vez. Puede haber ignorancia involuntaria, que es la ignorancia normal, la que de un niño, ¿verdad? Pero ¿eso cómo se quita? Pues estudiando, ¿verdad? Preguntando, investigando. Pero la ignorancia voluntaria, eso es cuando uno no quiere entender, es cuando uno se cierra por orgullo. Y entonces sí, te bloqueas e insistes en tu pecado y te sigues estrellando con la misma piedra, te sigues tropezando con la misma piedra y todavía te quejas que por qué todo te sale mal. Bueno, inclusive Albert Einstein dio una definición de demencia o locura. La demencia o locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Pues no va a funcionar. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas distintas y para eso tenemos que reconocer cuando hemos estado equivocados o cuando estamos equivocados. Bueno, pero entonces les invito a abrir sus Biblias precisamente en Mateo 18, versículos del 23 al 35. Voy a dar lectura rápidamente y luego de ahí vamos a entrar a desglosar el pasaje. Dice, por lo cual, estas son palabras en rojo, en algunas viene en rojo, lo que significa que son palabras de Jesús directamente. ¿Sí? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Esta palabra es fuerte. Esta palabra es fuerte porque entre otras cosas implica
que la salvación puede perderse. No porque Dios te la quiera quitar, Dios no le quiere quitar la salvación a nadie. Satanás no te la puede quitar, pero con tu estilo de vida la llegas a despreciar y hacerla a un lado. No es que la pierdas, simplemente la desprecias. Y qué terrible es que ya estando en la luz te vuelvas a la oscuridad. Como dice la palabra, es como le pasó a aquel, como el perro que vuelve a su vómito, ¿no? ¿Qué es lo que hace un perro cuando vomita? Si te descuidas, si el perro es tuyo y te descuidas, al rato el perro regresa y se lo come. Es asqueroso. Inclusive es malo para la salud del animal. Pero así es como sucede. Bueno, vamos a iniciar entonces. El primer punto, y basados en el versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y qué es lo que hace el rey? Manda llamar a sus escribas y le traen los registros, ¿verdad? Bueno, Dios sabe y recuerda todo. Dios no necesita un libro y sin embargo el libro existe. De hecho son varios libros donde están escritas nuestras acciones buenas y malas. Inclusive el libro más importante de todos, el libro de la vida. No sé si recordarán que cuando hemos hecho esa oración de fe, invariablemente hacemos mención: Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque es algo que tenemos que cuidar con temor y temblor, que nuestro nombre permanezca, que no sea borrado. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Salmo 139, específicamente versículos del 1 al 4. Vamos a ver. Este capítulo es hermosísimo porque aquí, a partir del versículo 13, nos habla cómo es que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, que fuimos hechos a mano, ¿sí? Somos únicos y especiales para Él. Pero si vemos el contexto completo, bueno, nos vamos a enfocar a los primeros versículos. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjense qué profundo. A veces no te entiendes ni tú solo, y Dios desde lejos ya te entendió. Por eso es bueno preguntarle: Señor, ¿y tú qué opinas? Siempre, en todo. Que si tú incluyes al Señor en tus caminos, que dice, Él enderezará tus veredas. Bueno, ese es otro salmo. Pero bueno, continúo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que Dios sabe perfectamente lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Lo que dijiste, lo que dices y lo que dirás. Inclusive lo que no has dicho pero lo has pensado. Acuérdense cuántas veces Jesús miró el corazón de los fariseos y que les dijo: ay, se pasan de pecadores, ¿verdad? Y luego les llamaba la atención. Y se maravillaban porque ellos ni siquiera habían hablado, nada más habían blasfemado en su corazón, y Jesús ya los había agarrado en la movida. Entonces Dios lo sabe y lo recuerda todo. Nuestro Dios existe fuera del tiempo porque Él es el creador del tiempo, y el creador es independiente de la creación. Así que imagínense que aquí hay una barrera y el tiempo está de este lado y la eternidad de este, y Dios está de este lado de la eternidad. Para Él el pasado, el presente y futuro es lo mismo, porque Él está de este lado y Él los mira igual. Para Él no hay tiempo, Él es eterno. Por eso Él lo sabe todo y lo recuerda todo. Imagínense, Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Fíjense qué hermoso pasaje que normalmente usamos cuando hablamos de salvación, ¿verdad? Cuando estamos evangelizando, pero también nos recuerda esta parte bien importante acerca del conocimiento de Dios sobre nuestra vida. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Pero el versículo 10 es sorprendente, fíjense: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios tiene un plan para tu vida y lo tiene preparado con muchísima anticipación. De hecho, si comparamos este pasaje, Efesios 2:10,
con Salmo 139 del 13 al 16, podemos ver cuando dice que nos formó sin que faltara una sola de aquellas cosas que ya estaban escritas en su libro. Quiere decir que hizo un diseño, pero antes del diseño hizo el plan, hizo un proyecto. Dios construye el edificio en base al diseño, no al revés. Y aun si así fuera, de todas maneras, Dios te hizo y luego diseñó un plan para tu vida. O Dios diseñó un plan y luego te hizo de acuerdo a dicho plan. Como quiera que sea, Él no falla. Él no falla. Así que Dios sabe perfectamente quién eres, qué has hecho, qué haces y qué harás. Inclusive hasta lo que no hiciste, pero lo pensaste. Porque Él te diseñó, Él te formó en el vientre de tu madre y Él escribió tanto tu diseño como el plan para tu vida. Lo terrible, lo triste es cuando vivimos de tal manera que ni siquiera nos acercamos al plan original, y es cuando uno vive triste, que se siente inútil, vacío. Es por eso, porque no has encontrado tu propósito en la vida, y solamente el Espíritu Santo te lo puede dar, porque es el que nos guía a toda verdad. Así que aprovecho para hacerte la invitación. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo hoy. Y si ya lo hiciste, entrégasela completa. Y si ya lo hiciste, entonces pídele que te muestre el plan específico para tu vida. Porque de otro modo vas a vivir con ese vacío. No necesariamente vas a tener una vida mala, pero siempre vas a tener ese vacío. En cambio, aquellos que ya encontraron ese propósito para el cual Dios los llamó, lo disfrutan y viven plenamente. Eso no quiere decir que Dios te va a quitar cosas de tu vida. Las que te estorben, sí. Lo que sea pecado, sí. Pero aquellas cosas que no estorban para su plan en ti, no te las va a quitar. No te mortifiques. Déjate amar y déjate dirigir por el Espíritu Santo, y así nos evitamos problemas. Bueno, continuamos. Y aquí, haciendo énfasis a lo que nuestro hermano Antonio nos decía en el momento de las ofrendas. Él hablaba de esto que Dios ya tenía preparado, ya hablaba de este libro, Apocalipsis capítulo 20. Vamos ahí casi al final de la Biblia. Apocalipsis 20, versículos 12 y 15. Dice el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un libro con tus malas obras, hay un libro con tus buenas obras, y está el libro de la vida. Para los que somos hijos de Dios, al haber entregado nuestra vida a Cristo, nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz y ya fuimos perdonados. Así que lo único que queda es el libro con las buenas obras que hicimos para honra y gloria de Dios. El primer juicio después de morir es vida eterna o muerte eterna, o sea, la presencia de Dios o el infierno. El que muere, órale, órale, órale. Dice la palabra del Señor que está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No nos vamos a meter mucho ahí, si es inmediato, si es posterior. El asunto es que sigue de allí. Y como para Dios no hay tiempo, pues Él decide y no nos vamos a meter ahorita en eso. Pero al morir, cuando uno muere sin Cristo, pues ciertamente Dios te va a recordar lo bueno, que no te sirvió de nada porque no estabas en Cristo, porque la salvación no es por obras, y lo malo, para que esa misma persona reconozca por qué merece el castigo eterno. Así de fácil. Que la realidad es que la ida al infierno es por no tener a Cristo. Nacemos en pecado porque heredamos la maldición de Adán y Eva. Pero cuando rendimos nuestra vida a Cristo, somos transformados en nuevas criaturas. Eso nos debe de quedar claro. ¿Okay? Y aquel que está en Cristo es nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Okay? Pero cuando muere un hijo de Dios, pues se le recibe, su nombre está en el libro de la vida, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel, ¿verdad? Yo quiero escuchar esas palabras, imagino que tú también. Esas o algo más bonito, pero el ser bienvenido, vaya. Y luego hay un segundo juicio que es exclusivamente para los hijos de Dios, ya siendo salvos, donde se leen todas las obras que se hicieron en obediencia a Dios, y por cada buena obra se nos va a dar un galardón o una corona. Ahora, ¿esa corona para qué es?
para que cuando estemos en la presencia de Jesús lo podamos adorar y alabar y arrojárselas a sus pies. Mira, Señor, ¿verdad? Y es algo hermoso. Se oye muy sencillo porque en mi mente humana pues no está fácil entender la grandiosidad y majestad de todo esto, pero cuando estemos allí lo vamos a entender. No sé, hay cosas que así a veces ni sabemos que existen, pero cuando nos las explican, con razón, y ya hasta parece obvio, ¿verdad? Pero antes de eso, pues no. Así que cuando estemos allá, despreocúpate. Es ese tipo de cosas que cuando estemos allá las vamos a entender en cuanto las veamos. Eso significaba con razón, qué buena onda. Gloria a Dios. Me equivoqué, pero me equivoqué porque me quedé abajo. Esto está mucho mejor, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, Dios sabe y recuerda todo. Este es tan solo el principio. Dios manda a llamar a los deudores. Entonces, primero los escribas le llevan, mira, aquí tenemos, o los cronistas, aquí tenemos, Señor, las cuentas, vamos checando, ándate pues, y tráiganmelo. Entonces volvemos a Mateo 18, versículos del 24 al 27, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Si mal no recuerdo, perdonen ahí si me equivoco, pero tengo entendido que un talento, creo que era en promedio el salario de un año, algo así, dependiendo si era un talento de plata o un talento de oro, ¿verdad? Pero 10,000 talentos. Ay, Señor, pues ni con 10,000 años de trabajo, ¿quién iba a vivir? Ni Matusalén vivió 10,000, solo vivió 969. O sea, ni él hubiera alcanzado a pagar esta deuda en toda su vida, ni con sus hijos, ni su esposa juntos. O sea que era un deudón. ¿Cuánto sería? ¿Quién sabe? Si lo calculamos a precio de plata, es muchísimo. Y si es de oro, imagínense, no sé, 20 veces más, no sé. O sea, pero es algo exageradísimo. Vamos a inventarle un número. Vamos a decirle $1,000,000. O 10 millones de dólares. Dice 10,000 talentos. Bueno, 10 millones de dólares debía este tipo, ¿no? Nada más para tener un cálculo ahí. No es eso, pero bueno. Ahora dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow. Y aquí es donde entra la pregunta que te hice al principio. Si ya experimentaste el perdón de Dios, ¿realmente has entendido el tamaño del regalo? ¿Has entendido lo que eso implica? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva es regalo, ¿verdad? Es vida eterna en Cristo Jesús. Órale. Pero no solo es eso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí lo que significa es, Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y no murió de cualquier forma, murió de la peor manera en toda la historia. Fue torturado desde una noche antes, porque los guardias los llamaron así como que, hey, turno extra. ¿Qué? Imagínense, estaban furiosos. Así han de haber sido los golpes que le dieron durante toda la noche. Y antes de eso, a escondidas en una sinagoga lo golpearon. Ahí es ante el concilio, ahí a escondidas lo golpearon. Todavía los cobardes le cubrieron la cara con un costal, con una bolsa y lo golpearon. A ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Fue torturado toda esa noche. Estuvo derramando sangre, si tú quieres, de a poquito, pero toda esa noche. Y todo el día siguiente están registrados los latigazos, la corona de espinas, la forma en que lo humillaron quitándole toda la ropa. Jesús no fue crucificado con un taparrabo, Jesús fue crucificado completamente desnudo. En las pinturas antiguas le pusieron ahí el detalle, digamos por misericordia o por censura, ¿no? Para los niños, qué sé yo. Pero la realidad es que fue humillado hasta lo más bajo. Y todo eso Dios lo permitió por amor a ti. Todo eso Jesús lo permitió por amor a ti. Todo eso el Espíritu Santo lo permitió
por amor a ti. Los que ya no aguantaron, ¿qué fueron? ¿Qué fue? La creación. Cuando Jesús muere en la cruz, la creación se rebela contra el hombre y cae tinieblas y empieza un terremoto. Y es algo tremendo. Si ustedes leen esa parte del Evangelio, resucitaron muertos que habían creído en Dios y resucitaron predicando, pero también murieron miles aplastados en el terremoto. O sea, no fue cualquier cosa. Esto ya es imaginación mía, pero pienso los ángeles. Imagino a Miguel esperando cualquier seña para exterminar a la humanidad, porque los únicos que entendían lo que pasaba era la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni Satanás entendía. Él pensó que había ganado, porque él sabía que Jesús iba a morir. Lo que él no sabía es que Jesús iba a resucitar. No sabía que él cavó su propia tumba. Ya me imagino que se dio cuenta cuando Jesús lo tenía el pescuezo en el infierno. ¿Y quién manda? ¿Quién manda? Y le quitó las llaves del infierno y el control sobre la muerte. Entonces, fue algo tremendo. Y el Padre así lo estipuló por amor a ti. Y cuando tú te resistes a obedecerle en algo que debiera ser sencillo, porque ya lo experimentaste, que es el perdonar a otro, después de lo que tú le hiciste a Jesús, porque fuiste tú, no fueron los judíos, no fueron los romanos, fuiste tú, fui yo. ¿Quién mató a Jesús en la cruz? Tú, fui yo, porque murió por mi pecado. Si yo no tuviera pecado, Él no hubiera tenido por qué morir, porque yo no hubiera necesitado un Salvador. Pero como humanidad nos metimos solitos en el lodo del pecado por causa del morbo. La razón por la que Dios tuvo misericordia de nosotros ciertamente es por amor, pero fue porque fuimos engañados. Por eso los ángeles caídos no tienen perdón. Ellos no fueron engañados, ellos sí conocieron a Dios en persona y se dejaron seducir por Lucero. Por eso una tercera parte de los ángeles cayó, fue expulsada del cielo y transformados en demonios. Pero tú y yo fuimos engañados. Eso es lo que hace la diferencia. Fuimos engañados y por eso Dios tuvo esa paciencia para con nosotros. Tuvo misericordia y Dios espera que tú hagas lo mismo. Miren, qué tan grande es su misericordia que en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10, que ya lo hemos visto muchas veces, hablando del arrebatamiento, de la tribulación, del anticristo, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nadie sabe el día ni la hora más que el Padre Celestial. Él vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Y en ese momento la iglesia será levantada. Y el que se fue, se fue. Y el que se quedó en su salud lo hallará. Si el Espíritu Santo se va o se queda, que yo soy partidario de que se queda, pues no tiene a qué irse. Sino como, ¿para qué tanto evangelista, verdad? Los 144,000 israelitas de las 12 tribus, 12,000 de cada una de las 12 tribus que van a salir por todo el mundo a predicar, pues ¿para qué predican si el Espíritu Santo no va a estar para convencer a nadie, verdad? Pues obviamente el Espíritu Santo se queda. Pero el asunto que va a ser exponencialmente más difícil. Si hoy, porque tu familia son de tal creencia o son ateos, no quieres nada con Dios porque no quieres que te rechacen, si no quieres que tus compañeros de trabajo u otros amigos se burlen de ti y por eso no te quieres hacer hijo de Dios, porque luego te van a decir aleluya y se van a burlar de ti, eso no es nada. Si te quedas, aquel que quiera, siquiera intente recibir a Cristo, le va a costar la vida, lo van a torturar y lo van a matar, está profetizado. Así que si ahorita no puedes con las burlas, ruégale al Espíritu Santo que te quebrante pronto, porque si te quedas después del arrebatamiento, seguro te vas al infierno. Porque si no podías con las burlas, ¿tú crees que vas a poder con la tortura? No, hombre, no inventes. Si puede más
ese pariente tuyo, que porque es de otra creencia y si te conviertes a Cristo lo traicionas, pues vete al infierno de la mano con él de una vez, pues ¿para qué, verdad? Pero no es así, Dios te ama. Arrepiéntete, porque eso es idolatría. Jesús fue bien claro: quien prefiera a madre o padre antes que a mí, no es digno de mí. Así que si estás con esa llorona que tu mamacita, tu papacito, tu hermanito no te van a querer si te haces aleluya, ya sabes a dónde vas en cuanto te mueras. Pero si realmente les amas, fíjate bien, te la pongo al revés. Si realmente los amas, manténgase firme en Cristo, póngase a orar y ayunar por ellos. Pelea contra Satanás y necesario. Y la Biblia sí dice que arranquemos almas del infierno. Si tu mamá, tu papá o cualquier amigo o pariente está aferrado, es que yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy ateo, es que está en las manos de Satanás. Y eres tú quien se tiene que poner a orar, a ayunar con amor, con misericordia, con valor, constancia, con coraje, y arrancarlo de las garras de Satanás. Sacarlo, si es necesario, de las greñas del infierno, y ruégale que no sea calvo para que lo puedas jalar. ¿Es en serio? Así que es por respeto a mi mentira, cobarde, mentiroso. Póngase bien los pantalones, apriétese bien el cinturón y póngase a orar y ayunar. Y entonces sí, en vez de que ellos te arrastren al infierno, sácalos del infierno. No que los amas, pues. ¿O qué? ¿Quieres como Lázaro cuando murió junto al rico, estar viendo desde arriba a los que están en el infierno siendo torturados? Qué horrible estar viendo a tu familia. Ay, ¿por qué no les hablé? Bueno, al menos yo sí la libré. No, eso está terrible. Gánalos para Cristo mientras haya oportunidad. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 2. No solo nos habla del perdón, habla mucho más que eso. Fíjate, Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, si ya recibiste a Cristo, si ya fuiste transformado, si ya fuiste restaurado, si estás en el proceso de sanidad o restauración, o ya lo pasaste, si realmente estás viviendo el proceso de santificación, ¿qué dice? Versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y no solo queda en sentir, porque si nos vamos a Mateo 10:8, que dice: lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. En otras palabras, como al final de la parábola del buen samaritano, que le dice Jesús al que le preguntaba: ¿y quién es el prójimo aquí? No, pues el samaritano. Entonces ve tú y haz lo mismo. Ese es el asunto. Si realmente estás en Cristo, si realmente el Espíritu Santo está en tu vida, si ya tuviste esa experiencia sobrenatural con Dios, pues que se note y haz lo mismo con los demás. ¿Acaso no dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y si ya recibiste la verdad y la bendición, si realmente amas a tu prójimo, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que la fe no te va a dejar quieto, la fe te va a llevar a actuar, a compartirle eso a quien amas, supuestamente. Y luego versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Preocúpate por alguien más. Si te fijas en el fruto del Espíritu, que es Gálatas 5, no recuerdo si es 20:21 o 21:22, pero ahí tú lo puedes buscar. Pero menciona que el fruto del Espíritu se compone de 9 cosas. Las primeras 3, como lo he enseñado muchas veces, son para ti: amor, gozo y paz. Pero las siguientes 3 son para vivir en sociedad, y esto es lo que te va a llevar a compartir de Cristo, que es paciencia, para soportar a los demás; benignidad, que es lo contrario al egoísmo. ¿Por qué? Porque te interesan los demás. No solo te interesas por ti mismo, te interesan los demás. Y bondad, que es compartir. Se parecen, pero no es lo mismo. La benignidad es preocuparte por otro, y la bondad es ayudar o compartir.
puedes ayudar y compartir sin que te importe. Al fin de cuentas, si es deducible a impuestos, pues lo hacemos, ¿verdad? O te tomas la selfie y la presumes en Facebook. Pero en cambio, cuando realmente te preocupas por el otro, vas a hacer el hecho de compartir por amor a Dios y por amor a la persona, no por beneficio propio ni por vanagloria. Y esta es la parte hermosa. Entonces, si realmente el Espíritu Santo está en ti, su fruto se desarrolló en ti. Las primeras 3 son para ti, para tu disfrute, amor, gozo y paz. Y las siguientes 3 para convivir en sociedad, paciencia, benignidad, bondad. Y las siguientes 3 para mejorar tu relación con Dios, fe, mansedumbre y templanza. Fe ya no es la fe salvadora, sino la fe que le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, y te lleva a obedecer. ¿Obedecer cómo? Con mansedumbre, con humildad. Te dejas enseñar y haces caso. Y aparte te sujetas, ¿sí?, con la templanza, que es el autocontrol. Bueno, entonces si realmente el Espíritu Santo en ti, estas 9 cosas se tienen que notar. Tú eres diferente, tu trato es diferente, tu relación con Dios es diferente. Se tiene que notar. Bueno, y ahora vamos a pasar al último punto. El perdón. Y hay que dejar algo bien claro. El perdón no es gratuito, ni mucho menos barato. ¿Por qué? Porque entre más maldad hay en ti, entre más egoísmo hay en ti, más caro se te va a hacer. Entonces realmente tienes que enamorarte de Dios, aprender a valorar el perdón recibido. Por eso, si realmente no has recibido el perdón de Dios, o te has acercado, pero estás en ese orgullo maquillado, es que he hecho cosas tan malas que Dios nunca me va a perdonar. Esa es la otra cara de la moneda de la soberbia. Es el típico que en vez de dar su testimonio, da su tristimonio, ¿verdad? Que en vez de exaltar a Cristo, exalta su carne y su pecado, ¿sí? Es que yo antes era cholo y me agarraba con 20 yo solo y ni me hacían sudar, pero gloria a Dios porque me cambió. O sea, ya media hora de todas las... Te da una lección sobre todas las drogas que tomaba, cómo las preparaba, dónde las conseguía, con cuántos se peleó, cuántos tipos de armas aprendió a utilizar. Pero al último, en 3 segundos, pero Cristo me salvó. Eso no es un testimonio. Eso es glorificar al diablo y usar a Dios de pretexto para glorificar al diablo. Entonces, cuando una persona realmente ha tenido esa experiencia personal, íntima, privada y sobre todo sobrenatural con Cristo, con el Espíritu Santo, eso te transforma. Y aunque no quieras, o sea, eso te lleva, te obliga, no te deja descansar, te lleva a hacer obras en la fe. Las verdaderas obras de la fe vienen a raíz de la fe, porque como ahora realmente creo en Dios porque sentí su amor, estoy agradecido y quiero quedar bien con Él. Y como ya conocí lo bueno, es más, date una idea. ¿Alguna vez has ido a algún lugar como un restaurante o al cine y te das cuenta que en ese restaurante la comida, el servicio o el precio o las 3 cosas son buenísimas? Te encantó. ¿Qué es lo que haces saliendo de allí? Unos pues obviamente lo van a presumir y cuanta cosa, ¿no? Pero se lo recomiendas a la gente que aprecias. Mira, ¿sabes qué? Ahí está bien bueno el pozole, lánzate. No, el menudo, ay papito lindo, lánzate para allá. O sea, lo que sea que haya sido que te gustó, lo compartes. Lo compartes. A veces hasta invitas a otro y tú pagas. O sea, cuando es en el cine, no, hombre, esta película está buenísima. Y de pilón hasta te quedas callado y no les cuentas el final, porque hay unos que son bien gachos. Sí, como esa película de Los Otros. Recuerdo que, oye, Thor, ¿ya viste la película de Los Otros? Está bien padre para que vayas a verla. Y es donde al final se dan cuenta que ellos son los fantasmas. Sí, pequé, le di de zapes, no les voy a echar mentiras. Pero el punto es que cuando experimentas algo que es realmente bueno, lo compartes. Así que cuando realmente tienes una experiencia con el Espíritu Santo, no te queda otra, porque se vuelve tu anhelo, ya no aguantas. Así como cuando escuchas un chisme bien sabroso que andas que revientas, ¿verdad?
que ya quieres llegar con la vecina o con tu compañero, tu amigo, porque ya no aguantas con el mitote, ¿verdad? Bueno, pues algo así de grande, pero bueno, en bendición, no te permite estar quieto. Esa experiencia con Dios te obliga a actuar, porque estás agradecido, porque estás gozoso, porque sientes la paz, porque es algo que no habías experimentado antes y ahora quieres que todo el mundo lo tenga. Eso es hermosísimo. Bueno, pues vamos a ver. Mateo, de vuelta al capítulo 18, versículos del 28 al 35. Y aquí vemos tristemente: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Un denario era en promedio el salario diario de una persona. Eso lo podemos ver en otra parábola que estipulan un denario por día, ¿sí? Bueno, entonces le debía 100 denarios. Digámoslo así, el trabajo de un tercio de año, ¿no? 100 días de salario mínimo. Era una deuda fuerte, pero pagable, realista, y no se comparaba con 10,000 talentos. O sea, 100 denarios, 100 denarios, no le llegaban ni al talento, por mucho que fuera, no le llegaba al talento. En cambio, este tipo se aferró. ¿Y qué hizo? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y aquí dice, viendo sus consiervos lo que había sucedido, le avisaron al rey. Aguas, aguas. Cuando tú no perdonas, después de haber recibido el perdón de Dios, te arriesgas a algo espantoso. Y la Biblia lo deja bien claro. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonas a los hombres sus ofensas, Dios perdonará tu pecado. Pero si tú no perdonas sus ofensas a los hombres, Dios tampoco perdonará tu pecado. Y aquí está hasta más cruel, porque él ya había sido perdonado y perdió la bendición. Perdió la bendición. Aquí no solo se trata del perdón. Aquí pueden ser pecados de los que supuestamente te arrepentiste, Dios te perdonó, pero insististe en volverlo a hacer, como un estilo de vida. Las recaídas a la larga son comprensibles, pero el insistir en un estilo de vida del cual se supone que ya te habías arrepentido, pues eso es faltarle al respeto a Dios. Y ahí sí está feo. Entonces aquí vemos lo que sucede. El rey cambió de opinión. ¿Y sabes qué? No, ahora sí échamelo al bote. Y no hay misericordia. Así como trataste a este individuo, así te voy a tratar yo a ti. Pero fíjense, ¿qué fue lo que le enojó al rey? Es que se me movió la página y dije, esto no era. Ya. Dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, o sea, ya el rey le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esto fue lo que molestó a Dios. Esto es como escupirle en la cara a Cristo. Él padeció todo lo que padeció para pagar por tu pecado. Y ahora, eso es nada más lo que él padeció, que fue ya muchísimo, ya es mucho decir. Pero además, ¿cuánta maldad no acumulaste? ¿Cuántos pecados no cometiste desde que eras un niño hasta el día en que rendiste tu vida a Cristo? ¿Cuánto pecado no había? Y no querer perdonar a otra persona por algo inferior, infinitamente inferior, porque aquí la proporción entre 10,000 talentos y 100 denarios es exagerada. Pero entre lo que una persona te haga y lo que Dios te perdonó a ti, es casi infinita la diferencia. Porque ahí va incluido el sacrificio de Cristo por ti. ¿Y no eres capaz de perdonar a esta persona? Y peor aún, la persona estaba arrepentida, la persona le estaba rogando, la persona le estaba inclusive planteando una forma de pago. No se trataba de un baquetón que se hizo tonto, eso es diferente, diferente.
Aquí estamos hablando de alguien que sí te pide perdón, alguien que sí está arrepentido, que te está buscando la cara y aún así lo mandas por un tubo. Esto es diferente. Debemos tener muchísimo cuidado. Por eso se nos exige esta parte. Les dije en Mateo 6, versículos 14 y 15, ¿verdad? Si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdona a nosotros. Mateo 10, 8, que es revivir muertos, echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos. ¿Recibiste de gracia? Pues da de gracia. Y Mateo 5, versículos del 21 al 24. Fíjate bien, no nada más es perdonar. También aquí esto es, Dios le está hablando a sus hijos y es palabra de Jesús. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es entre hermanos en Cristo. Pero además, fíjate bien, aquí hay algo importantísimo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y esto ya lo habíamos estudiado hace meses. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, aquí ya no se trata de que tú perdones, se trata de que tú tienes que pedir perdón. Si tú ya le pediste perdón a Dios, Dios ya te perdonó por tu pecado, entre las consecuencias que Dios no te va a quitar es que tienes que ir a arreglarte con tu hermano. Tienes que hacer restauración, restitución, etcétera. La restauración es arreglar lo que rompiste o ver que su corazón sane. Y la restitución es pagar lo que debes. Si robaste es devolverlo. Y si no puedes arreglar lo que rompiste, entonces o lo pagas o le das algo de un valor semejante. O le das otro igual. Entonces, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no recibe de ti ni tu dinero. Hay personas que pretenden, y gracias a Dios, aquí en esta iglesia no me ha tocado, la verdad que no, y espero que nunca haya pasado, ¿verdad? Es que no me di cuenta, espero que nunca haya pasado. Pero personas que pretenden calmar su conciencia dando ofrenda o dando un diezmo, qué sé yo, una ofrenda especial. Sé que eso es común entre los delincuentes, ¿no? Políticos corruptos, narcotraficantes que dan apoyo a iglesias y eso por querer calmar su conciencia. También hay otros baquetones que lo hacen a instituciones como el Teletón, pero porque es deducible de impuestos. Pero aquí, te quede bien claro, Dios no recibe de ti ni tu dinero. Si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Y aquí es específicamente tu hermano, pero en general, tu testimonio, aunque la persona no sea creyente, si algo tiene contra ti, ve y arréglalo. Por lo menos que por ti no quede. No todo el mundo te va a perdonar, pero si tú cumples yendo a pedir perdón, entonces estás bien con Dios. Ya si la persona te perdona o no, es entre esa persona y Dios, es diferente. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que abusados. O sea, no es nada más de perdonar lo que a ti te deban, sino de pedir perdón cuando tú le has faltado a alguien más. Entonces el perdón no es algo sencillo, no es gratuito, no es barato, cuesta y cuesta mucho. Para empezar, costó la sangre de Cristo. El Dios Todopoderoso se tuvo que humillar convirtiéndose en hombre. Claro que el perdón es carísimo, no lo pagaste tú, pero alguien sí lo pagó. Cada uno de tus pecados no los pagaste tú, pero alguien sí lo pagó. Así que lo mínimo que te toca es como en los seguros, ¿verdad? Pagar el deducible, que es, haz lo mismo, perdona al que te ofende a ti. Tú no puedes pagar por tu pecado, pero sí puedes perdonar al que te ofende. Si no lo haces, estás menospreciando el regalo de Dios.
quien no ha valorado el perdón del Padre Celestial a través de la muerte y resurrección de Cristo, no es digno de Dios. Y va a menospreciar. Y a la primera de cambios va a desechar la salvación y la va a perder. Si no valoras el perdón que recibiste de parte de Dios por todos tus pecados, no lo valoras, ¿cómo se refleja? Pues que te cuesta trabajo perdonar. ¿Te cuesta trabajo perdonar? Ay, sí, traes atravesado a tu marido, traes atravesada a tu esposa. Ya suelta, ya perdona. Si no eres capaz ni de perdonar a la persona que debiera ser la más importante para ti en todo el mundo, que es tu cónyuge, ¿cómo pues Dios te va a creer que lo amas a Él? Que es primera de Juan 4, ¿verdad? Por ahí del versículo 19, 20, dices que amas a Dios a quien no puedes ver, pero tienes pleito con tu hermano. Por favor, tu fe es pura mentira. Entonces, considérenlo. Fuimos deudores, fuimos pecadores. Es una herejía decir que somos pecadores salvos por gracia. Eso es una herejía. Ningún pecador se salva. No, somos santos, porque al haber estado en pecado y nos arrepentimos, fuimos apartados para Dios, fuimos lavados con la sangre de Cristo, fuimos justificados por su obra. Ahora somos hijos de Dios, justificados por su justicia. O sea, nos compartió su justicia, fuimos justificados por Él. Por lo tanto, ya no somos pecadores. Y es una blasfemia, es una herejía decir que somos pecadores salvos por gracia. No es verdad. Fuimos pecadores que ahora somos salvos por gracia. Y eso nos convierte en santos porque hemos sido apartados para Dios. Y ese es el verdadero significado de santo para un ser humano, apartado para Dios. Y estamos en el proceso de la santificación, que es la reeducación que el Señor nos da. ¿Sí? Hay unas doctrinas importantísimas que tenemos que aprender sobre la santificación. Y antes de la santificación es la regeneración, cuando el Espíritu Santo nos transforma y nos regresa al diseño original, nos devuelve la inocencia original. Pero eso ya será un estudio para otro momento. Pero quiero que sepan que es de las doctrinas principales de nuestra iglesia. Creemos firmemente en la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y sin resurrección de muertos, Jesucristo no resucita. Y si Él no resucita, nuestra fe es falsa. Y seríamos dignos de lástima. Por mentirosos. Y básicamente por mensos, por creernos algo que no es verdad. Pero como Él sí resucitó, tenemos que llevar la verdad a todo el mundo. Y ese es el punto de hoy. Si realmente valoras lo que Cristo hizo por ti, lo que el Padre Celestial hizo por ti, lo que el Espíritu Santo está haciendo por ti, ve tú y haz lo mismo. Compártelo a través del perdón, expulsando el orgullo y hablándoles de lo que Dios hizo en ti, preparándote a leer la Biblia y al orar para tener algo que compartir. El testimonio solo no es suficiente, es una hermosa introducción, pero no es palabra de Dios. Es algo bueno de escuchar, pero no es palabra de Dios. Entonces se necesita que nos preparemos también.